gracias, señora presidenta, señor Alastrey, señor Pina, señor Pedita, señor Moore. Muchísimas gracias por las explicaciones que ustedes nos han dado hoy aquí. Y vaya por delante dos cosas. En primer lugar, transmítale, por favor, toda la fortaleza del mundo a estos trabajadores que están sufriendo estas inclemencias producidas por el coronavirus, así como a todos aquellos autónomos, pymes y especialmente también empresarios que han estado y están colaborando a través de diversos planes, como puede ser el de Aragón en Marcha, y que están haciendo posible de que aunemos eso que muchos pedimos, que es la colaboración público y privada, y que en estos momentos es más indispensable que nunca. Tenemos que remar todos juntos en la misma dirección, y el hecho, ya no solo la reunión del otro día, sino sus palabras de que tanto los trabajadores como las empresas y los trabajadores son los mismos, junto con todos los agentes sociales, económicos y todas las fuerzas políticas, tenemos que luchar en un mismo frente común, en una situación sin precedentes. Una situación sin precedentes que es la del coronavirus, que prácticamente desde hace 7, 8, 9 décadas no había habido una situación como esta, y con lo cual tenemos que implementar entre todos medidas a corto y naturalmente no olvidar las medidas a medio y largo plazo, porque independientemente de que tengamos que actuar rápido, hay una serie de oportunidades como puede ser la digitalización necesaria de todos los sectores, pasando por la administración pública, pasando por las pymes y por los autónomos, y naturalmente sensibilizar y concienciar alrededor de las nuevas tecnologías y de la digitalización, que ya no va a ser necesaria, sino que va a ser obligatoria, y en ese sentido también tenemos que estar todos en esta guerra conjunta. Agradecer también las muestras de cariño que algunos de ustedes me han hecho, y creo que todos en general, alrededor del vicepresidente, de Arturo Aliaga, que les puedo decir, hablando con él, que está saliendo de esa enfermedad que hace poco pues, le hizo estar en el hospital, y seguro que pronto está entre nosotros también para remar conjuntamente en Aragón. Ya lo han dicho ustedes, pero yo creo que hay que poner en valor que en Aragón sabemos ponernos de acuerdo, ya no solo en situaciones extremas, sino antes ya lo hacíamos, desde prácticamente la Edad Media, y creo que prácticamente la mesa del diálogo social, como han dicho ustedes, es un claro ejemplo de ello. En Aragón, especialmente, y ojalá tomara ejemplo otros territorios, otras administraciones, nos sabemos poner de acuerdo en lo que realmente interesa. A mí personalmente, al grupo parlamentario del Partido Aragonés, siempre que vemos cómo los empresarios, los sindicatos van de la mano, gobierne con quien gobiernen, con las fuerzas políticas, eso es una excelente señal, porque seguramente estaremos mejor preparados para que nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestros pymes y naturalmente nuestros trabajadores pues puedan salir conjuntamente con la sociedad de esta crisis tan importante. Lo han dicho ustedes, naturalmente la salud es lo primero de los aragoneses y de los españoles, hay que atajar rápidamente cualquier acción al respecto, la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, de nuestros vecinos, es lo más importante, y de hecho ya se están dando pasos importantes. Pero algo que nos ha preocupado siempre mucho al Partido Aragonés, que lo hemos dicho en el discurso el otro día con la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, es que una vez que atajemos y demos medidas al respecto, nos preocupa cómo podemos salir o cómo podemos minimizar el impacto con esa colaboración público-privada en las empresas, los autónomos y en las pymes, porque hablar de empresas, autónomos y pymes es hablar de los trabajadores, es hablar de las familias de Aragón. Por tanto, yo creo que tenemos que trabajar todos conjuntamente en ese seno, en ese plan social y económico de región, naturalmente que serviría también para contribuir a España, al país, conjuntamente, y creemos que ese es el acuerdo marco en el que todo el mundo debe contribuir, en donde Aragón dé imagen robusta de que somos un territorio que cuando queremos y cuando nos ponemos somos los mejores. Por tanto, simplemente para acabar, les lanzo 3 preguntas. En primer lugar, ¿cómo creen ustedes también como nosotros que la digitalización va a servir para poder hacernos salir más fortalecidos de esta situación? En segundo lugar, ¿cuáles a su juicio son las medidas que se podrían hacer para dotar de liquidez a las pymes, empresas y autónomos? Que eso es una de las grandes necesidades. Y en tercer lugar, y es algo que creemos que es importante, ¿ustedes son optimistas de que Aragón saldrá fortalecido de esta situación? Darle las gracias a ustedes como representantes de las empresas y los trabajadores, y vamos a seguir trabajando conjuntamente para salir fortalecidos de esta situación. Muchas gracias a los 4.